Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de 33, Vergara, para todo el mundo, desde la ciudad de Vergara, el departamento de 33 para todo el mundo a través del www.libertador.com.uy, donde pueden escucharnos online o si no a través de nuestras columnas, donde las grabamos allí y quedan guardadas en el YouTube de Radio El Libertador Vergara. Todas las columnas, no solamente de este, sino también de otros programas. Y el año que viene que tenemos mundial, tenemos también unas cuantas sorpresitas para contarles. Bueno, pero ese es otro tema y otra columna. Hoy estamos en Para Viajar Lejos y tengo conmigo, como siempre, a la columna que no se hace sola y hoy con auriculares porque hay unos invitados especiales. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo, feliz de estar en la radio. Buenos días, audiencia. Contentísima de este programa compartido. Sí. Y bueno, ya en las últimas de cambio del año 2025. Sí, estamos llegando a los últimos programas de Para Viajar Lejos y les recomiendo también las otras dos columnas que tenemos un cierre muy especial. Un poco, podríamos decir así, a pedido de la audiencia, un intercambio ahí de mensajes importantes. Y bueno, entonces vamos a tener una columna también especial en el cierre del año. Que me tiene muy emocionada. Sí, contame, María, ¿con quién estamos hoy? Vamos a presentarlas. Vamos a presentarlas, por supuesto que sí. Estamos hablando de dos educadoras. Estamos hablando de Johanna Holt, con quien ya hemos estado conversando, magíster en gramática, escritora, y además en breve tiempo seguramente va a estar doctorada en... Sí, dentro de poco. Sí, está haciendo el doctorado es Johanna en lingüística. En lingüística, ¿qué te parece? Filóloga, además. Igual falta un poquito. Bueno, no importa, pero estás en el camino. Bueno, y a Camila Zugarramurdi, que me imagino que tu apellido es vasco. Sí. Me lo imagino, sí, es imposible que no lo fuera. Bueno, es licenciada en Biología Humana. Y acá hay un precioso conjunto. Estamos hablando de dos muchachas dos profesionales, pero digo, son dos jóvenes que están trabajando digamos, de una manera muy, muy, muy ordenada y con proyectos sumamente valiosos. A mí me encantaría, no sé si Johanna quiere empezar y después Camila. El tema que nos presenta es cómo aprender a leer. ¿Estamos de acuerdo, Johanna? Sí, bueno, junto con Camila, que en realidad es más que licenciada, vamos a reconocer también un trabajo dentro de la academia muy importante, y es ahí donde hicimos equipo hace unos años que nos conocimos, y actualmente es mi tutora. O sea, ella ya es doctora obviamente, y un gran trabajo en investigación dentro de las ciencias cognitivas y dentro de la Facultad de Psicología. Y bueno, hace unos años esto que las conexiones y los vínculos nos hicieron conocer para presentarnos un proyecto que surgió de la ANI, que siempre hay todos los años convocatorias de formación docente con la ANI, para investigaciones. Nosotros nos metimos dentro de la línea de educación, y esto que decía Carlos, de investigar o indagar cómo se enseña a leer en nuestro país. Y surge en realidad porque ya hemos conversado quizás en los otros encuentros de toda la preocupación que tenemos en cuanto a las dificultades de comprensión lectora de los niños, ¿no? De los alumnos, primero obviamente en primaria, en su formación lingüística, pero luego eso sigue, ¿no? Y nos preguntamos entonces, ¿dónde estaría el origen? ¿Cuál es el problema? Quizás el problema fuera bien en el génesis, ¿no? Porque estos temas, estas preocupaciones siguen y llegan hasta los alumnos después de universidad, de terciarios o de magisterio, ¿no? Estábamos hablando, en el encuentro anterior habíamos hablado, yo estuve trabajando 42 años como profesora de geografía, y sí, hubo imagínate, en 42 años de docencia, las distintas formas de aprendizaje que fui observando, que lo habíamos hablado, ¿te acordás, Johanna? Ahora, ¿cómo están ustedes
¿Cómo están proyectando ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo juntas? A ver si nos pueden explicar. Camila y tú, o que lo explique Camila. Sí. Capaz que voy un poquito para atrás y les cuento de dónde surge esta pregunta. Dale. De cómo los maestros enseñan. Sí, por favor. En mi trabajo de doctorado, investigación en la Facultad de Psicología, hacía muchos años que estábamos trabajando sobre cómo los niños aprenden a leer. Hay mucha investigación activa hace muchos años, desde la psicología y también desde la neurociencia, sobre cómo los niños aprenden a leer, cuáles son las habilidades que los niños necesitan desarrollar para llegar bien preparados y tener un buen aprendizaje de la lectura, en especial en los primeros años de educación primaria, en primero y en que es cuando se bases del aprendizaje de la lectura. Y en esa línea de trabajo habíamos publicado varios artículos sobre estas habilidades, desarrollamos una herramienta, un videojuego para poder contribuir a la mirada de los docentes, para poder identificar a los niños que ya desde su educación inicial pensamos que van a tener algún riesgo o alguna dificultad para aprender a leer, para poder desarrollar intervenciones tempranas y oportunas, de manera de que estos niños puedan tener una trayectoria educativa más acompañada. Y esta investigación había sido muy interesante, pero nos faltaba la pata de la enseñanza. Muchas veces las ciencias cognitivas se centran en el aprendizaje, pero por supuesto que uno de los factores que más contribuye al aprendizaje es cómo me enseñan. Y no habíamos podido hasta ese momento incorporar la mirada de la enseñanza, no porque no pensáramos que es importante, sino porque es difícil estudiar como los maestros enseñan. Y entonces, hace algunos años nos propusimos junto con Johanna hacer un proyecto para tratar de relevar, contar, describir las prácticas de enseñanza de los maestros en torno a la lectura del primer año. Y ahí viene la pregunta en la que estamos trabajando. Claro. O sea, es realmente una investigación sumamente, no voy a decir ambiciosa, pero sí profunda, ¿verdad? ¿Esta investigación se hace del modo de, digamos, desde la observación? ¿Se estudian los resultados? Bueno, ahí buena pregunta. Es buena pregunta, sí. Nosotros nos hubiese gustado estar ahí en el aula, ¿no? Relevando, bueno, lo que presentamos y lo que hicimos, porque ya culminamos este proyecto, que en realidad nos sirvió de base para seguir trabajando en pensar otras cosas, otras líneas. Primero fue un cuestionario, ¿no?, que adaptamos que se había hecho en España, en Málaga, y ahí más de 120 maestros pudieron, contestar y pudimos relevar datos en cuanto a saberes, opiniones, prácticas, ¿no? Y luego, a raíz de ese cuestionario, realizamos grupos de discusión, o sea, hablar con los maestros. O sea, no fuimos al aula, pero sí hablamos con los maestros, con el cuestionario, obviamente, más personas, luego en los grupos de discusión, grupitos de 6, ¿no? O sea, un contacto más directo en cuanto con los resultados del cuestionario, ¿no? Claro. Porque queríamos llevar datos, ¿no? También, bueno, qué se hace, qué se piensa, qué formación tienen, ¿no? Porque en esto de ver lo de las prácticas es qué hacen, pero cómo se forman. Claro, entonces, como también tenemos este vínculo con formación docente y con los directores, porque también el tema de cómo se forman los futuros maestros, que son los que van a enseñar, pasa por la didáctica de los centros de formación de los institutos, ¿no?, de magisterio. O sea, y los docentes de didáctica son los directores de las escuelas de práctica y a su vez son los maestros adscriptores, ¿no?, que están en las aulas directamente. Claro, entonces ahí se forma como un triángulo, una tríada de formación. O sea, ¿quiénes enseñan a los que van a enseñar? Claro. ¿No? Claro. Entonces ahí tenemos varios ángulos. Y después también tuvimos grupos de discusión con grupos más pequeños, con los directores, con estos docentes, ¿no? Y también preguntándonos cómo enseñan, qué bibliografía usan, dónde están parados, en qué paradigma, o no, desde lo teórico, ¿no? Porque acá tenemos lo teórico, lo práctico. Y esto todo nos sirvió para que ya finalizamos este informe, para por lo menos para saber, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Uruguay? Claro. Mi pregunta ahora, Camila, ¿obtuvieron resultados que pudiéramos llamar empíricos o obtuvieron información general? ¿O hay resultados que podamos hasta decir, podemos hasta graficarlos?
cuantitativos. Sí, retomo con la pregunta de Carlos ahí. La situación ideal o lo que siempre me hubiera gustado hacer es ir a ver qué es lo que los maestros hacen. Eso sería como la forma más directa de poder describir las prácticas. Creo que eso tiene problemas prácticos, es un proyecto muy grande porque si vas a observar clases, idealmente tendrías que grabarlas y después, si querés tener una mirada objetiva, necesitarías que 3 personas distintas miraran la clase, tener una rúbrica, codificarla, y eso implica además pedir permiso para ir a las clases, participar y que ANEP esté de acuerdo. Es un proyecto de gran envergadura. Entonces ahora empezamos con un objetivo previo más modesto, que era porque cuando empezamos a revisar la información que había disponible sobre cómo los maestros enseñan a leer y a escribir en Uruguay en primer año, encontramos que no había casi nada de información disponible. Empezamos a revisar los programas de primaria y de formación docente y encontramos que no había lineamientos claros sobre de qué manera enseñar a leer y a escribir o qué habilidades necesitan desarrollar los niños de leer y escribir. Y había algo en la bibliografía de los programas de ANEP, se refería más a lo que nosotros entendemos son etapas que vienen posteriormente en la lectura, que refieren a la comprensión lectora, exacto, a la capacidad de hacer inferencias. Exacto. Cuando pensamos en la lectura la podemos dividir como en 2 grandes componentes como de dominio del sistema de escritura, como si quieren la parte más mecánica, o de lectura de palabras, lo que un niño de primer año debería poder hacer, que es como una habilidad básica que no es el fin último de la lectura. El fin último de la lectura es la comprensión, el pensamiento crítico, ¿no? El diálogo con el escritor, pero para poder hacer eso hay como un fundamento básico que es poder leer rápidamente una palabra y acceder a su significado. Sobre eso, que no es suficiente, pero es necesario, se compone la comprensión lectora. Entonces nosotros entendemos que en primer año el énfasis debe estar puesto en paralelo a todas las habilidades que tienen que ver con interactuar con el texto cuando éste es mediado por los maestros, que el niño pueda de manera autónoma acceder al significado de las palabras. Entonces, cuando empezamos a mirar los programas, tanto de formación docente como de ANEP, encontramos que no teníamos ninguna información para poder tener hipótesis más claras de qué íbamos a observar si fuéramos a observar clases. Entonces bajamos un poco los objetivos del proyecto y dijimos, empecemos por describir de manera cualitativa, y por eso decidimos hacer grupos focales para poder entender en profundidad mejor las prácticas docentes, describir de manera cualitativa qué es lo que los docentes están haciendo en las aulas, qué es lo que los docentes saben, qué bibliografía manejan, qué conocen, y como decía Johanna, no solo los docentes que están en primer año, sino las directoras de escuelas de práctica, que son las docentes de didáctica. Bueno, qué bibliografía manejan, cuánto tiempo le dedican en didáctica a la enseñanza de la lectura y la escritura, porque la enseñanza de la lectura y la escritura está dentro de didáctica de la lengua, pero didáctica de la lengua también implica todo lo que tiene que ver con la oralidad. Por supuesto. Entonces, en esta primera etapa, lo que hicimos fue describir cualitativamente cuál es la situación actual sobre la formación y sobre las prácticas, para después poder tener como un terreno más claro sobre el que decir, bueno, ahora vamos a observar o ahora vamos a cuantificar este tipo de prácticas que fuimos encontrando ahora. ¿Y qué se encontraron, chiquilinas? ¿Qué encontraron, Johanna? ¿Qué encontramos? En realidad, bueno, con vamos todas por estas... Vamos por partes, porque bueno, lo que Camila dijo, que teníamos ciertas hipótesis, obviamente, teníamos como esa sensación de que no tenían claro las maestras al verbalizar, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué método estoy? Porque también, ya lo que me quedó siempre claro cuando empecé a formar grupo con Camila, porque también tenemos que nombrar a Valentina Ronqui, a Patricia Machado y a Estela Acuña, fuimos 5 en este proyecto, y cada una con su experiencia. Y Camila planteó esta pregunta, bueno, para ser profesional de la educación tenés que tener claro qué estás haciendo. Exacto. Y si vas a enseñar a leer, tenés que tener claro las prácticas, para dónde vas, para qué hago esto, o sea, de cada acción y de cada movimiento didáctico que realiza un maestro, tiene que saber por qué. Entonces eso me quedó como re prendido a fuego, y digo, no, porque si las personas no saben, o sea, y es todo, no, pareciera que estas prácticas de enseñar
a leer se pasan como de boca en boca, ¿no? Como que de experiencia en experiencia, yo hice esto, mi maestra. Pero si la persona no te puede decir exactamente, claro. y después, o sea, ya estamos faltando en algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fuimos encontrando? Volviendo a la pregunta, primero, los programas, como dice Camila, hicimos una revisión exhaustiva, porque los programas, ¿qué son? Vos sabés bien, María, orientadores de las prácticas del aula. Pero por entonces supuesto. Vos tomás ¿no? Es como lo que es lo que hay que hacer. Después, como una hoja de ruta y vos sobre eso vas a ir trabajando, lógicamente. Totalmente. Entonces, eso son orientadores a todo nivel. Primaria, secundaria, siempre. Formación docente, siempre. Son los contenidos que nos orientan el curso. Entonces fuimos ahí, a la bibliografía, obviamente. Entonces, bueno, revisamos formación docente, revisamos primaria, lectura, siempre focalizándonos en lectura y en la adquisición del sistema de escritura, ¿no? Claro, También va muy de la mano lectura y escritura, pero bueno, nos focalizamos. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, y en adquisición, ¿no? Como dice Camila, en estos dos niveles, que es obviamente el primario de adquisición del sistema de escritura o de codificación, y luego el de comprensión lectora, nos enfocamos en el primer nivel, ¿no? Y no encontramos realmente contenidos claros, no encontramos, bueno, cómo enseñar a leer en primer año, ni siquiera un pequeño módulo. Fuimos a la bibliografía y quedaban los años 90. ¿Sí? Claro. Estaba muy Entonces, lejos. En los años 90 fue lo que yo estudié. Claro, yo me recibí en el año 97. Claro. Entonces, básicamente, la bibliografía no estaba actualizada, no estaban... Y bueno, y desde ahí los aportes también de Camila, de toda esta orientación de los aportes de las ciencias cognitivas, ¿no? De las neurociencias, de todos esos avances que tenemos hoy por hoy, de cómo el cerebro está, ¿no? Cómo se procesan todos los aprendizajes dentro del cerebro, que son tan claros y no están. Claro. Recién ahora en los programas nuevos apareció neurociencias como se desarrolla, no la hemos podido ver del todo, pero hasta lo que nosotros estudiamos en 2024, no parece nada en los programas de formación docente. Qué impresionante. Ni en didáctica, porque tenemos como dos materias, ¿no? Lengua y didáctica. Claro. Y también vamos a ver, lengua lo dan profesores de español, entonces también están un poco alejados de cómo se enseña en el aula. Exactamente. Y didáctica ya sabemos que lo llevan adelante las directoras. Pero vos estás hablando a nivel de primaria, ¿no? Pero esto no debería empezar desde antes, un poquito antes. En el jardín. Sí, ¿En el jardín? Sí, bueno, totalmente. En el programa escolar la enseñanza de la lectura está en primer año, por eso nos decidimos enfocarnos en primer año. En nivel inicial se trabaja sobre todo la oralidad, si vas directo a los contenidos de lectura, en general se trabaja el conocimiento del sonido de las letras, como precursor, digamos, del aprendizaje de la lectura, pero no se enseña la lectura propiamente a nivel inicial. También eso se está reviendo ahora, no sé si saben que los programas se están revisando, y de hecho salió hace un mes o algo así un borrador del nuevo programa de lengua que incluye los nuevos contenidos, una nueva propuesta de contenidos para lectura y escritura y oralidad. Y ahí encontramos en los programas nuevos y ya en el programa anterior como algo que en la literatura internacional está bastante descrito, pero que no lo habíamos todavía observado en Uruguay, que hay como cierta divorcio o disociación o desconexión entre lo que sabemos sobre cómo los niños aprenden, que es lo que llamamos como las ciencias del aprendizaje o las ciencias cognitivas, y cómo enseñamos. Yo creo que la neurociencia no tiene que decir cómo enseñamos, y eso es área de la didáctica y de la pedagogía. Claro. Pero sí debería un maestro que está enseñando a un niño a leer y a escribir estar familiarizado con cuáles son los procesos que ocurren en el niño para que el niño aprenda, ¿no? Entonces, enseñanza y aprendizaje tienen características particulares, pero necesitan un diálogo. Y lo que sin duda confirmamos en esta investigación es que ese diálogo no está presente. Quería justamente preguntarte eso, cómo desde la neurociencia viste lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿en qué redunda? ¿Qué resultados? Yo algunos me los imagino, algunos los he visto, pero cómo ese divorcio, esa separación entre lo que es digamos, la enseñanza de leer, a conocer las letras, a escucharlas, después a dibujarlas, vamos a hablar así, a trazarlas, ¿no? A componer palabras, desde la neurociencia,
¿Hay entonces un desconocimiento por parte de los docentes de qué pasa? Y en definitiva, ¿qué hacen los docentes de primer año? ¿Cómo están enseñando a leer? Yo hace muchísimo tiempo que no trabajo con niños chicos, porque lo he hecho con la geografía y eso, pero siempre desde una parte netamente informativa. ¿Cómo viste eso? Esa separación, ¿de qué manera no están o sí están conectando el fenómeno de la neurociencia, o sea, de nuestro funcionamiento cerebral, y el trabajo de enseñar las letras, los sonidos y la formación de las palabras? Bueno, en la enseñanza de la lectura, que es un área de investigación activa y nada nueva, ha habido a lo largo de los últimos 50 años como dos grandes polos sobre cómo enseñar a leer. Un polo tiene que ver con entender la lectura como un proceso análogo a la lengua. Y entonces, por lo tanto, en ese polo, que es lo que a veces se identifica con la psicogénesis o con los métodos de lenguaje global, se llaman, o lenguaje integrado, se entiende que el niño va a aprender a leer por exposición, como aprende a hablar. Todos sabemos que un niño, si está expuesto a la lengua oral, o sea, si las personas que están alrededor hablan a un bebé, aunque no le hablen directamente al bebé, el bebé adquiere la lengua. Y entonces estos enfoques asumen algo parecido y por lo tanto tienen una propuesta en que los niños están expuestos a libros, entonces tenés libros en el aula, de repente tenés rincones de lectura, y que a través de esta exposición y esto como intercambio espontáneo de los niños con los textos, el niño va a descubrir cómo funciona el sistema de escritura. Entonces son enfoques muy centrados en el aprendizaje autónomo del niño y por descubrimiento. En el otro polo están como una serie de enfoques que sugieren que para facilitar el aprendizaje de la lectura del niño, primero, no podemos asumir que es análogo a la adquisición del lenguaje, porque la escritura es una invención, es una tecnología. Y por lo tanto, desde la neurociencia sí sabemos que no existen como circuitos precableados o innatos para el aprendizaje de la lectura. Sería como pensar que tenemos estructuras innatas para el uso del celular. Es muy reciente en términos evolutivos el sistema de escritura como para pensar que tenemos formas naturales o espontáneas de aprenderlo. Por lo tanto, estos enfoques lo que promueven es una enseñanza explícita y sistemática de cómo funciona el sistema de escritura. Entonces, te cuento, estos son los sonidos de las letras. Para leer una palabra lo que necesitas hacer es transformar las letras en su sonido y unirlas, y por lo tanto vas a escucharte a ti mismo producir esa palabra. Y entonces hacen más foco en estos procesos básicos de la enseñanza de la lectura, no porque entiendan que leer es solo eso, de ninguna manera, y a veces se los presenta estos métodos así, sino porque entienden que si esos procesos básicos no están automatizados, quiere decir, si el niño no puede leer palabras sin esfuerzo consciente, de manera automática, entonces no va a poder destinar todos los recursos cognitivos, por ejemplo, la atención y la memoria que necesita para comprender el texto, que es lo que queremos que pase. Entonces, lo que vimos en los maestros principalmente, y en los programas, y en lo que nos fueron contando las directoras, es que en Uruguay prevalece el enfoque de este aprendizaje como espontáneo y por exposición, versus un enfoque más sistemático. Del lado de la evidencia que tenemos sobre qué enfoques son más eficaces y sobre todo qué enfoques son más eficaces para todos los niños, y en especial para los niños que vienen de contextos, de hogares, en que las prácticas de lectura y escritura no son prácticas cotidianas, en donde a veces no hay libros, en donde a veces los niveles de intercambio lingüístico no son tan ricos en el sentido de la cantidad de vocabulario, de la complejidad de las estructuras sintácticas, ¿no? Y entonces lo que sabemos de la evidencia que tenemos, que además es particular porque existe un consenso muy grande en términos de cuáles son los métodos más eficaces para que los niños aprendan a leer, tienen que ver con esta forma más explícita y sistemática. Básicamente decirle al niño, este sistema, que es un código, funciona así. Vamos a aprenderlo y vamos a practicarlo para que puedas enfocar todos tus recursos cognitivos a comprender e interactuar con los textos. Eso no lo vimos en general en los maestros, ni en los docentes de didáctica, que son las directoras, ni en los programas.
como decía Johanna, hay algo que se entiende un poco por qué es así, porque ya te digo, a lo largo de la historia de la enseñanza de la lectura en el mundo, han ido cambiando como estos enfoques, pivotando de uno a otro, y en Uruguay parecería haber un enfoque más asociado a esta idea de que el niño descubra el código, que desde lo que sabemos hoy con la evidencia que tenemos no es la manera más eficaz, y sobre todo no es la manera más eficaz para los niños que vienen de contextos más vulnerables. Qué interesante. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso que vos decís que no hay un método en Uruguay. ¿Cómo estamos con respecto a otros países? ¿Otros países tienen otra implementación en este sentido? ¿Ustedes si lo han estudiado o lo han visto? Lo que sabemos de las descripciones internacionales, básicamente en Latinoamérica, esto que estoy contando prevalece, pasa una situación bastante parecida en Brasil, si bien ha habido esfuerzos puntuales y regionales en Brasil que han sido buenos ejemplos de qué pasa cuando cambias las prácticas, porque en el fondo una de las preguntas que nos motivan es los niveles de desempeño de lectura, los MIDAS, como los MIDAS, podrás medir las pruebas PISA, que son internacionales, o las pruebas Aristas, que son pruebas nacionales. En general, creo que todo el sistema educativo está de acuerdo en que los niños no están alcanzando los niveles de comprensión lectora que quisiéramos. Y entonces hay muchos factores que explican eso, pero sin duda la enseñanza debería estar en la mirada. Y nada de esto que decimos tiene que ver con el trabajo docente, o sea, si hay algo que estamos absolutamente seguras es que los docentes lo dejan todo en la cancha. Hace muchos años que trabajamos con docentes y los docentes hacen hasta lo que no hay, se forman los fines de semana. El esfuerzo docente es infinito. O sea, la pregunta, por eso fuimos a los programas, es, bueno, ¿la formación docente les está dando las herramientas que necesitan para poder encarar este problema? Entonces, volviendo a tu pregunta, en Latinoamérica este enfoque prevalece, el mismo que vemos en Uruguay, en Estados Unidos también. Fue un enfoque que tuvo mucho empuje en los años 60, 70 y en Uruguay más también a la salida de la dictadura sobre todo. Y eso explica, algunas personas piensan que explica parte de los resultados bajos de comprensión lectora que se dan en muchos países. Y después hay como excepciones, por ejemplo, el Reino Unido hace unos 20 años, tratando de encarar este problema y de entender este problema, promovió sistemáticamente métodos más enfocados en el dominio del sistema de escritura para poder lograr la comprensión lectora y sus resultados mejoraron mucho. Entonces tenemos evidencia de la eficacia de los métodos, tanto en estudios como controlados de laboratorio, si quieren llamarle, como en estudios a nivel nacional de países que han implementado políticas públicas que a veces se refieren como a basadas en evidencia. A mí no me gusta mucho ese término porque de verdad que la evidencia es difícil de evaluar y hay mucha evidencia en muchas direcciones. Claro. Pero a mí me gusta más como informadas. Lo que vemos en esto es que los maestros hacen lo que pueden con lo que tienen, pero no tienen información sólida sobre la cual tomar decisiones. Qué interesante. Johanna, y yendo hacia ti, me interesó esto muchísimo porque lo que estaba hablando Camila, porque en mis últimos años de docencia trabajamos mucho estudiando neurociencia y la incidencia que tiene la neurociencia en el aprendizaje, en mi caso de adolescentes, ¿no? En mi caso de adolescentes y jóvenes. Pero yo me quedé, Johanna, el otro día, por esa razón que les voy a mandar después a ambas el material de Marga López, esta poeta colombiana. Yo soy de una generación en la cual a nosotros las técnicas de aprendizaje para la escritura y para la lectura eran absolutamente, digamos, yo diría detallistas, es decir, bueno, imagínate los años que han pasado y yo recuerdo el primer abecedario que estaba identificado con ilustraciones, el primer abecedario que aprendí y tenía 5 años. Es decir, el trazado de la letra, el sonido de la letra, la unión de las letras, y en nuestro idioma castellano creo que es bastante más fácil que en otros, la unión de las letras y sus sonidos para llegar a formar una palabra. Entonces eso, por ejemplo, que yo quiero decir que yo, muy mal tal vez lo mío, pero yo lo apliqué con mis hijos en casa, me resultó a mí mucho más efectivo que aquel conocimiento por el hecho de que, bueno, estamos inmersos entre libros, lecturas, etcétera. Bueno, voy a aprender a leer por estos. Que
se puede llegar, bueno, yo he visto alumnos que han entrado a primer año del liceo, por ejemplo, que llegaron a través de un método así, tan de inmersión en el sistema, pero que no sé, los resultados, por ejemplo, de una lectura rápida o de una lectura que puedan entender. Por eso, Joana, yo quería preguntarte a vos, me encantó lo que dijo Camila recién, ¿cómo de pronto tienen algún tipo de proyecto de práctica, de poner, no sé, suponte una experiencia, un experimento en el cual haya un grupo testigo y otro grupo en el que se pueda trabajar de otra manera? ¿Piensan hacerlo? ¿Tienen alguna idea de poder hacer algo así para poder ver de qué manera vamos cambiando esta historia? Claro, eso es buena pregunta, porque después nosotros de ver todo este panorama dijimos, hay que hacer algo, hay que incidir en dar a conocer esto, ¿no? En sistematizar, en poner, más que nada en poner ¿no? como debate, en mesa de debate, estos temas, no dejarlos, ¿no? Así nomás, ¿no? Porque discutirlos, verbalizarlos, y es lo que hemos hecho en realidad, ¿no? De granito en pequeñas reuniones con directores, con alumnos, hemos ido a clases, pero falta más, ¿no? Falta, bueno, realmente sentarnos ahora por ejemplo en estos cambios de programa, realmente, ¿no? Lo que dice Camila, que ahora está de vuelta volviéndose a trabajar en reformas, incidir en esto, ¿no? En sistematizar, en ver, bueno, cómo vamos a preparar a los maestros para luego estar en primer año, ¿no? Yo que he tenido en inglés, ¿no? Tenía todos los cuartos de Maldonado, yo les preguntaba, ¿y ustedes mañana les toca primer año y saben cómo enseñar? ¿Tienen una idea? No, nadie. Entonces, hay un gran agujero en la formación, ¿no? Y bueno, y pensando en esto, este año surgió un curso de extensión de la Facultad de Psicología para tratar de trabajar con niños y probar un sistema didáctico que viene de la propuesta DALE, que es de Beatriz Duke, una argentina que está trabajando en esta línea muy bien y de la mano de la didáctica que toma todos estos conocimientos que tiene la neurociencia, pero los lleva bien a la escuela y de una manera súper clara. Es un libro, Cómo enseñar a leer y escribir, que siempre lo hemos recomendado una y otra vez, que tiene 2 años, o sea, es muy nuevo, pero es muy eficaz y muy, muy, muy claro, y lo hemos tratado de propagar y que los tengan en las aulas de formación docente los maestros. Y bueno, y este curso de extensión, después Camila va a contar un poquito más igual, trató de llevar alumnos de magisterio y de psicología en apoyo a los niños de primero que tuvieran dificultades, ¿no? Y bueno, no es fácil entrar en este apoyo en las escuelas, porque la idea es eso, bueno, ir y ver en las escuelas qué sucede, cómo son los métodos. Pero primaria es muy reacio y los permisos no los pudimos lograr para entrar, entonces al final este grupo que se formó en este segundo semestre trabajó con niños de un club de niños, ¿no? Que también obviamente tienen dificultades, estos niños de los clubes, específicamente Maldonado, fueron a Los Orzales, a un club de niños en San Carlos, y la experiencia estuvo muy buena. Ahora Camila en todo caso cuenta un poco más, pero la idea era esa, tratar de ver en sí los niños cómo funcionan estos métodos, ¿no? Los métodos más claros, los más cercanos a lo que sí sabemos que funciona. Porque parece ser que en Uruguay como que nos hemos ido para el polo de que esto, ¿no? Del autodescubrimiento, el niño puede solo, el niño ya le presento los libros y ya puede leer, y en esto de que genera hipótesis y después en un momento sí logra el sistema de escritura, pero una cosa no quita la otra. El niño puede hacer sus hipótesis, pero si no hay alguien que se pare claramente a enseñar esto es así, y como decís vos, en el sistema que vos aprendiste, quizás 3-4 meses ya hemos aprendido, y si uno no aprende el ABC, después no puede continuar. Exacto. Y todo el año vamos a estar así rebotando, y de repente, bueno, al niño más maduro que en la casa tenga más estimulación, logra, aprenden. Pero si no... el 40% después no lo sigue. Claro, yo me acuerdo... 40%. Claro, yo me acuerdo de Mi mamá me ama, y me acuerdo de lo que vos dijiste, el oso asa sucesos al sol, que dijiste la otra vez. Sí. Y recuerdo perfectamente, claro, cómo para nosotros eso, estoy hablando hace muchos años atrás, cómo eso marcó
la forma de aprendizaje que tuvimos, que fue para siempre. Es decir, si una persona de 66 años, como yo, recuerda el abecedario que aprendió cuando tenía 5, y ahí entra la neurociencia, pienso yo, es porque mi cerebro hizo la sinapsis adecuada, mis neuronas hicieron la sinapsis adecuada para que cada una de esas letras quedaran, y el sonido de ellas, ¿no? Entonces, me encanta y lo que están contando, me encanta lo que están haciendo, me encantó la idea de ese libro que después te voy a pedir de nuevo que lo menciones, Cómo aprender a leer y escribir. La autora es Beatriz Duke. Beatriz Duke, perfecto. Duke. Porque está muy bueno para tener incluso, yo trabajo muchas veces en clubes de niños. ¿Y Carlos? Camila nos cuenta un poquito más sobre lo que estaba hablando. Sí, me encantaría ampliar lo que estaba Joana. Sí, María, tu pregunta es como el sueño, si querés decir, bueno, podríamos. Yo creo que en el área de la educación a veces es difícil hacer diseños de estudios como hacemos en el laboratorio a Por veces. supuesto, la idea de sí. intervengo y tengo un grupo control porque hay muchas variables. Sí, es Y verdad. además creo que tenemos evidencia suficiente ya para saber cuáles son los enfoques que son más efectivos. Entonces, más bien estamos pensando en cómo podemos, porque además una conclusión que sacamos del trabajo es que los docentes están abiertos y sedientos de conocer más sobre cómo los niños aprenden y cómo pueden ayudarlos mejor. Doy fe. Y entonces lo que estamos pensando es cómo podemos acompañarlos en eso. Entonces ahí por un lado empezamos con este proyecto que la idea era poder trabajar con los docentes en formación, y por eso trabajamos con el Instituto de Formación Docente de Maldonado. La idea es buena, en la práctica es difícil, porque los docentes del IFD, los estudiantes del IFD, tienen muchas horas de clase ya. Claro. Entonces, a no ser que nuestra propuesta esté dentro de las horas de clase que ya tienen, Claro. lo que encontramos es que era difícil para ellos comprometerse con horas por fuera de eso. Entonces ahí tenemos un tema que atender y que pensar cómo lo podemos implementar mejor. Y luego los docentes que ya están en servicio. Y entonces para eso lo que planteamos para el año que viene, que estamos esperando a ver si conseguimos financiación, nos están por contestar en estos días, es hacer comunidades de aprendizaje docentes. Y entonces es hacer grupos de 6 docentes no más, con una tutora, que sería una de nosotras y parte de nuestro equipo, que podamos a lo largo de todo el año tener encuentros donde discutamos conceptos teóricos y después ellas puedan llevarlo a la práctica en sus aulas, evaluar cómo le funcionó, volver y discutirlo. Y así ir avanzando en esta idea de diseño una secuencia didáctica basado en conocimientos teóricos, la pruebo, veo qué funciona y vuelvo y la discuto. Porque sabemos que esa es la forma más viable de que un docente pueda cambiar su práctica. Porque como bien sabemos, los docentes están desbordados. Sí, y sí. las innovaciones pedagógicas son costosas. Entonces, si no están acompañados en una instancia en que su tiempo rinda al máximo, digamos, y que se sientan como seguros y en comunidad, que el aprendizaje entre pares es importante, creemos que es difícil. Yo doy charlas y cursos, pero es difícil que a partir de un curso o una charla vos después puedas ir al aula y hacer algo diferente a lo que ya estabas haciendo. Por supuesto. Claro. Entonces ese es el enfoque que estamos proyectando para el año que viene. Sí, también es un tema que venimos arrastrando ya hace varias generaciones, ¿no? Pero yo pienso en las nuevas generaciones que tienen otras distracciones, ¿no? En cuanto a la lectura, nosotros antes cuando éramos niños, estábamos aburridos, agarramos un libro porque no teníamos otra cosa para hacer, pero ahora vos tenés un jueguito en el celular o lo que sea. ¿Cómo incentivar eso también? Pero también hay un arrastre, creo, en esto de la compresión lectora y del lenguaje, que también los arrastran a veces algunos docentes. Yo no voy a decir que los docentes sean malos dando clases ni nada, porque no es así, conozco muy buenos docentes. Pero también conozco casos, y me pasó en forma personal con mis hijos, de que, por ejemplo, mi hijo tiene hiperactividad y obviamente le cuesta la lectura y le cuesta todas esas cosas, ¿no? Y aparte de tener dislexia, un problema de dislexia. Y me acuerdo que una docente nos mandó, esto lo notamos en pandemia, y no lo fui el único que lo noté, lo contamos varios padres, y con más de un docente, de que cuando mandaban una redacción, uno la leía y decía, papá, ¿qué dice acá? No entiendo.
la comprensión lectora era porque ya lo que estaba escrito estaba mal escrito. No se entendía, no lo entendía una persona adulta. Digo, ¿cómo puede? Es un problema que ya venimos arrastrando de mucho, ¿no? Y si el maestro no es claro en la consigna, ¿cómo el niño va a poder entender también, tener la comprensión lectora? Y bueno, ya lo hemos visto, uno de cada, Sí, el por eso 25%, el 25% de los estudiantes que entran a magisterio son los mismos que entran a la formación terciaria, tienen no pasan la prueba de lengua, que es básica. Claro. Entonces imagínense el déficit que tenemos de una persona que luego va a ser el portador o el facilitador de la lengua en el aula. Entonces, nada, es todo como un círculo vicioso, pero empecemos por la génesis. Totalmente. Muchas dificultades comienzan porque estamos todo un año, o los docentes todo un año, probando y probando que funciona, ensayo y error, y no teniendo los conceptos claros, en aprovechar el tiempo pedagógico del aula, que no solamente es lengua, tiene más contenidos, en saber cuál es lo efectivo, qué es lo efectivo. Y entonces pasa el año y más otras cosas, ¿no? Y el tiempo pasa, ¿no? Y si no están preparados estos maestros, el tiempo pasa y el tiempo pasa de los niños. Y luego, ¿qué pasa? Ese déficit sigue en segundo, en tercero, y ya en tercero, si no logró adquirir el sistema de escritura, esa persona va a tener dificultades toda su vida. Exacto. Toda su vida. Eso también está comprobado, ¿no? Ya hay investigaciones en Uruguay que lo analizaron incluso desde los riesgos, desde inicial. Y después esos alumnos no son apoyados correctamente, no son sacados de la clase, que son más de 30 alumnos, y bueno, vamos a sacarte y tratar de apoyarte en aprender las competencias básicas para entender, para leer, que la lectura luego van a tener una pantalla, pero la pantalla la van a tener que leer también. O sea, todo es lenguaje escrito al fin. Por supuesto, en definitiva, ¿no? sí. En definitiva, sí. Pero deberíamos cambiar entonces desde magisterio, que se trabaje mejor. Sí, el magisterio tiene que estar presente, pero así, como explícitamente. Porque ¿qué pasa en magisterio? Vimos que el tema de enseñar a leer está, o más que nada en esta etapa de la decodificación, parece ser parte del currículum oculto, que se pasa así como en secreto, porque todo el enfoque es en comprensión lectora, en entender el significado de los textos. Y esto es muy esto me parece que es como algo también clave. Estamos como con ese objetivo, con ese foco, desmereciendo el proceso de aprendizaje del sistema de escritura. Claro. Porque si no sabes, si no aprendes a manejar, luego no vas a poder hacer carretera, manejarte en el tránsito, claro, todos los demás bemoles que tenés. Vos tenés que focalizarte, y primer año es el momento clave, en enseñar correctamente, enseñar con lo que es efectivo en el niño, en la persona. Y luego sí, bueno, yo amo literatura infantil, ustedes bien saben, sí, eso viene después. Eso viene después y es divino. Claro, no hay duda. Pero no puedes pretender que como decís vos, los textos que se enseñaban antes eran más tirando los métodos fonéticos. Y ahora no, ahora tenemos textos que vamos a aprender a leer con textos que realmente son exquisitos de la literatura, pero pretendemos enseñar a leer con eso. Entonces queremos todo. Claro, todo. Es mucho. Y eso es el enfoque de los programas. Yo creo que ahí queremos los contenidos, todo va por ahí, perdón. ¿Cómo, Camila? No, creo que lo que nos está como siendo un obstáculo para poder generar mayores acuerdos sobre esto, porque existe una política pública, digamos, y no hay mucho acuerdo en lo que nosotros estamos planteando claramente no forma parte de los lineamientos actuales, ¿no? Pero me parece que existe como una falsa dicotomía en que pareciera que si uno hace énfasis en el dominio del código, está reduciendo el lenguaje a eso. Exacto. Entonces, esto que planteaba Johanna, por ejemplo, que es experta en literatura infantil, y creo que esta falsa dicotomía surge de la época en que tal vez vos, María, aprendiste a leer, donde sí es cierto que había un énfasis en el sistema de escritura y se dejaba la literatura por fuera o para después. Lo que nosotros estamos planteando va en paralelo. Totalmente. Vos podés en tu aula leer las mejores historias del mundo, claro, y exponer a los niños y acompañarlos en que descubran la maravilla de la literatura infantil. Exacto. El maestro leyendo a partir de la oralidad, y luego hacer énfasis en que los niños dominen el código para que después puedan acceder a esos textos de manera autónoma.
no va uno en detrimento del otro. Exacto. Claro. Pero hay como una lectura de esta falsa dicotomía de que si haces énfasis en el dominio del sistema de escritura, estás reduciendo a la lengua a eso. Y eso no es lo que estamos planteando. Exacto. La idea es, yo me estaba acordando ahora, ¿no? Estoy hablando de, bueno, hace 60 años atrás, pero recuerdo que en el colegio al que yo iba, yo soy del interior, soy de Los Cerrillos, bueno, aprendíamos, por supuesto, primero el código, es decir, primero teníamos que aprender las letras, su sonido, usarlas para armar las palabras, pero después, por ejemplo, te digo porque cómo se puede hacer eso y cómo se puede lograr además el gusto por la lectura y por lo demás, nos daban para leer libros de Clarice Lispector. Qué bien. De Clarice Lispector. Claro. Yo conocí a Clarice Lispector cuando tenía 7 años. Claro. Entonces, y estoy hablando, por ejemplo, de las aventuras de Nariseña, que eran las que leía Clarice Lispector, por ejemplo. Es decir, había una cosa, y de pronto capaz que estoy equivocada, que tenía que ver primero con el aprendizaje, en la desesperación por saber qué decía allí, porque el tener los libros, el tener las historias, determinaba que vos querías saber qué Muy bien. decía. Entonces apurabas, Sí, sí, sí. apurabas el aprendizaje para poder saber lo que decía. Bueno, después entraban las otras cosas, el significado, los contextos, etcétera, que ahí estaba Sí, claro. el maestro para apoyarte. Pero yo creo que incluso, y estoy hablando de una generación bastante anterior, que el amor por los libros y por la literatura surgió también por el hecho ese que vos decías, Camila. No solamente el aprender las letras, cómo suenan y cómo se arman las palabras, saber además la gramática, y allí, Joana, el otro día estábamos hablando de la importancia, por ejemplo, yo decía, ay, Joana, el subjuntivo, por favor, el subjuntivo no lo usan, los periodistas no lo usan, los informativistas, y que son amigos queridos algunos de nosotros. Y está el hecho de que te hace, cuando vos haces esas cosas de que decís, Camila, estás generando una especie de amor genuino en el niño chico. Porque bueno, además hoy en día hay literatura infantil maravillosa, estupenda, a la mano, en las bibliotecas. ¿Ustedes creen que esto puede cambiar? Yo sé que ustedes están fuera de lo que es el plan, pero se puede, si ustedes están haciendo un esfuerzo enorme, y los maestros que están con ustedes me imagino que van a hacer un esfuerzo enorme también, y es verdad que hacen lo que pueden con lo que tienen y hacen lo mejor y lo dejan todo, pero ¿creen que esto puede cambiar? ¿Que puede haber un indicio de cambio hacia un mejor aprendizaje de la escritura y de la lectura en primer año escolar? ¿Qué me dicen, Joana o Camila? Yo creo que sí. El tema es que estamos... Yo también. Como hemos cambiado, ¿no? Sí. La educación siempre va de un polo al otro. Sí, Cuando yo fui sí. practicante, yo tenía clarísimo que el aula de Rosario era este método y el aula de fulanita era esto. Tal cual. Y bueno, eso se fue desvirtuando y yo pienso que las prácticas pueden cambiar. No es como, ¿no? El tema es que haya voluntad. Y que el tema esté en el debate, ¿no? Esto es lo que estamos tratando de ver, que esté en el debate, que se discuta, porque hay una fuerte pared con esto de esta situación, de cómo entendemos hoy desde lo didáctico el aprendizaje de la lengua. Pero me parece que si abrimos, bueno, vamos a mirar esto, aunque sea vamos a prestar la atención. Y ahí está ahora nuestro proyecto de trabajo, ¿no? ¿Y desde la neurociencia, Cami? Yo confío mucho en los maestros. Yo creo que cuando los maestros encuentran cosas que funcionan, las comparten. Claro. Totalmente. Entonces, no tengo duda de eso. Entonces, será por las vías oficiales o por las vías no oficiales, pero creo en el poder de los maestros compartiendo prácticas. Entonces, lo que nos proponemos es mostrarle algunas formas que capaz no habían conocido hasta ahora y que las prueben. Y si ven que funcionan, las compartan. Y creo que eso puede ser un agente de cambio importante. Ay, yo admiro su trabajo, chicas. ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar? Admiro, yo las aplaudo. ¿Algo que nos haya quedado colgado? Nada, estamos abiertas, nos pueden escribir, nos encanta conversar, contar esto, así que si hay algún docente que esté escuchando y que quiera saber más,
estamos a disposición, podemos dejar nuestros Perfecto. correos. Genial. Uso mi cuenta de LinkedIn donde trato de divulgar contenidos que me parecen interesantes, también por ahí. Nada, bienvenidos. Bien, Bien. excelente. Bueno, Joana, Camila, gracias por estar con nosotros. Un millón de gracias. A lo largo del año seguramente la vamos a convocar nuevamente para tratar algunos de estos temas y Por seguir supuesto. charlando, que siempre son muy interesantes. Imagínense ustedes con la lectura lo que pasé yo con la geografía, con las distintas corrientes que tuve que a pesar que yo era muy rebelde, ¿no? Hacía lo que se me ocurría, pero sí, se pasa. Chiquilinas, un millón de gracias de verdad por esto, ¿eh? Gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a por el ustedes por espacio. el trabajo ese tan comprometido que tienen y que es admirable. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias y buen año. Gracias por A ustedes por el espacio. también. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.